capitalista actual es que justamente las instituciones financieras, por ejemplo los bancos, permiten transformar los ahorros nuestros, ¿sí?, nuestros ahorros del sector hogares, en inversiones del sector empresario. ¿Por qué razón? Porque nosotros podemos, por medio de los bancos, comprar acciones o bonos principalmente de las empresas o también de estados soberanos. Entonces, esa transformación se llama el multiplicador monetario, ¿sí?, que transforma los ahorros de una parte en inversiones de otra parte, ¿sí? Principalmente viene de ahí el modelo capitalista. En buena parte, ¿no? Tiene otros aspectos, pero esa es una parte importante, esa transformación de ahorros en inversiones, que previo al modelo capitalista y previo al sector financiero como lo conocemos hoy en día, no se podía estar desarrollando porque era muy difícil invertir de manera directa. Ahora nosotros, con todas estas cosas, es mucho más seguro, entre comillas, poder invertir de esa manera. Entonces, de ahí viene justamente el modelo capitalista. Entonces, nosotros si tenemos, por ejemplo, imaginemos que tenemos algún tipo de empresa o de emprendimiento de cualquier tipo. Chicos, ¿alguno de ustedes tiene algún tipo de emprendimiento de algún tipo, de cualquier tipo? Yo que sé, me ha tocado alumnos de emprendimiento de hacer tortas, de hacer mermeladas, de hacer uñas, de trabajar con reparación de celulares. ¿Alguien tiene algún emprendimiento acá? Por mi parte, o sea, no es mío el emprendimiento, pero sí de mi mamá y de mi tía, y yo colaboro más que nada con bueno, subir las fotos al Instagram y cosas así. Dale, ¿de qué es el emprendimiento? Así te tomamos de ejemplo. Es de carteras, remeras, cartucheras, neceser. ¿Compran los bienes y los revenden o le hacen algún tipo de modificaciones? No, todo hecho a mano. O sea, compramos únicamente las telas y después mi mamá hace todo. Dale, perfecto. Bueno, ahí tenemos un buen ejemplo, ¿sí?, de producción. Entonces, la mamá y la tía de Martina lo tienen que analizar por ahí la compra de algún bien de capital que las ayude en el proceso productivo. Por ejemplo, una máquina de coser, imagino, que tenga, no sé absolutamente nada de coser, pero bueno, me imagino alguna que tenga mayor rapidez o puedas dar puntadas más prolijas o más rápidas o más cerca o como sea que se trabaje. Y están analizando eso, ¿sí? Entonces ahí están analizando la compra de un bien de capital, es decir, van a tener que elegir un factor que va a contribuir en la producción del futuro, ¿sí? Entonces, ¿cómo tiene que hacer la mamá de Martina justamente para elegir eso? Bueno, vamos viéndolo de a poco. Por un lado, vamos a separar lo que es stock por un lado y lo que es flujo por el otro. Esto ya lo trabajamos en alguna clase. Recuerden que el stock es algo que existe en un momento dado, ¿sí? Y por el otro lado, los flujos van a ser cantidades que se dan en un determinado momento de tiempo. Entonces, en este caso, vamos a poder medir el stock de capital, por ejemplo, la cantidad de capital que van a invertir en este proceso productivo y los flujos que le va a ir proporcionando esta inversión de capital. ¿Por qué? Porque la inversión de capital es en un momento dado único. Tienen que comprar la máquina de coser, no sé, sale $10.000. Bueno, $10.000 va a ser el stock de capital, ¿sí? Es un gasto único. Por el otro lado, tenemos después la variable flujos. ¿Cuánto más va a poder producir la mamá de Martina gracias a tener esta nueva y mejorada máquina de coser? Y bueno, va a poder realizar mayores ventas, ¿sí?, mayor producción y por lo tanto mayores ventas en el futuro. Y esa va a ser una variable flujo. ¿Por qué? Porque va a estar produciendo todos los días, y va a tener venta todos los días o todas las semanas o todos los meses, y eso lo vamos a ir pudiendo medir, ¿sí?, en diferentes periodos de tiempo. Y por lo tanto, eso es lo que tenemos nosotros como flujos.
Ahora les pregunto, chicos, si yo les pido 100.000 pesos a cada uno de ustedes y les digo, chicos, vamos a dejar de compartir un minuto, y les digo, chicos, ¿me prestan 100.000 pesos cada uno? Yo se los devuelvo dentro de un año y les devuelvo esos mismos 100.000 pesos. ¿Ustedes qué me dirían frente a esa propuesta? ¿Me prestarían 100.000 pesos a ser devueltos el año que viene? O sea, si me devolvés lo mismo, 100.000 no, ¿Por qué no? porque la plata no, ya no va a valer lo mismo más adelante. Exactamente, ¿sí? ¿Qué va a pasar con la plata? Se va a ir desvalorizando, ¿verdad? Es decir, esos mismos 100.000 pesos van a tener un menor poder adquisitivo dentro de un año que en la actualidad. Entonces, si yo dentro de un año les devuelvo 100.000 pesos, en términos reales, es decir, medido en bienes y servicios, les estaría devolviendo menos dinero que en la actualidad. En términos reales, ¿no? Si bien 100.000 pesos siguen siendo 100.000 pesos. Entonces, ¿qué me exigirías, Daniela, vos, por lo menos? No me sale cómo decirlo, pero es como cuando los préstamos que tienen intereses, ahí está, intereses. Me exigirías un interés. ¿Y de cuánto sería ese interés que me exigirías de acá a un año? No sé. Bueno, si fuesen, imagínense, si no fuese yo el profe, fuese algún amigo o algún familiar, ¿sí? Que les pide 100.000 pesos a devolver dentro de un año. ¿Qué trato les parece justo más o menos hacer con un amigo o un familiar? Perfecto, lo que propone acá Dan, ¿sí? Nos dice, bueno, indexar, ¿sí? Indexar es la palabra que se utiliza para ajustar por inflación. Entonces ustedes le pueden decir, mira, yo te presto 100.000 pesos ahora, pero me devolves esos 100.000 pesos más la inflación dentro de un año, ¿no? ¿Están de acuerdo con eso? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con eso? Y le pueden decir, bueno, veamos cuánto es la inflación durante los próximos 12 meses, y si es del, no sé, 40%, vos me devolvés, en vez de 100.000 pesos, dentro de un año me devolvés 140.000 pesos. Porque con esos 140.000 pesos dentro de un año, yo voy a poder comprar los mismos bienes y servicios que hoy en día con 100.000 pesos. ¿Ese concepto queda claro hasta ahí? Sí, sí. Genial. Bueno, cuando tenemos ese concepto claro, vamos ahora a complejizarlo un poquito. ¿Por qué? Porque nosotros ahí no le vamos a estar prestando, digamos, a un familiar o un amigo donde nosotros no queremos sacar ventaja por ahí de esa persona. Le decimos, bueno, devolveme la misma plata equivalente en bienes y servicios. Bueno, lo ajustamos por inflación, indexamos ese monto y me lo devuelves dentro de un año, lo mismo medido en bienes y servicios, es decir, indexado, ajustado por inflación. Pero nosotros, ¿sí? ¿Se acuerdan que en un momento, cuando estamos hablando de los beneficios de las empresas, habíamos dicho a su vez que tenemos que incorporar dentro del cálculo de costos los costos de oportunidad que podríamos estar teniendo con la inversión de cierto dinero? Es decir, que si yo, por ejemplo, les presto a ustedes, ¿sí? 100.000 pesos, ¿qué va a pasar? Y yo esos 100.000 pesos no solo los quiero ajustar por inflación, sino que esos 100.000 pesos yo los podría haber puesto, por ejemplo, en un fondo común de inversión, los podría haber comprado
algún bono de una empresa o alguna acción de una empresa. Entonces, ¿yo qué les voy a exigir? Y les voy a exigir, ¿sí? Si yo estoy en el negocio de prestar plata, ¿sí? Donde yo trabajo de eso, ¿qué les voy a estar exigiendo a ustedes? Y no quiero que me lo ajustes por inflación, porque ahí yo no voy a estar ganando nada de plata, sino que quiero sacar algo por encima de la inflación. Entonces les voy a estar cobrando probablemente, si les digo, chicos, confío en ustedes, pero yo esa plata la podría haber puesto en un plazo fijo, por ejemplo. Y un plazo fijo, supónganse que me paga un 60% de tasa de por ciento de interés. Entonces, yo lo que tengo que hacer ahí es no descontarlo, digamos, por el poder adquisitivo del dinero, es decir, por la inflación, no indexar ese dinero, sino que lo que voy a estar haciendo es compararlo con una tasa de interés. ¿Por qué? Porque es el costo de oportunidad que yo me estaría perdiendo de tener de invertirlo en alguna cosa. Entonces, yo cuando realizo un préstamo, si es a un familiar o un amigo, bueno, está bien. Trabajamos con la tasa de inflación porque yo no quiero sacar ningún rédito personal con una persona que es cercana a mí. Pero si yo a ustedes no los conozco, chicos, ¿sí? Por más buena fe o los conozco poco, pero si me dicen, che, préstame 1.000.000 de pesos. Yo digo, bueno, te presto 1.000.000 de pesos, me lo devolves el año que viene. Como 1.000.000 de pesos, yo digo, me devolves el 1.000.000 de pesos más la inflación que hay. Yo voy a decir, che, me devolvió 1.400.000 pesos. Yo esto si lo hubiese puesto en el plazo fijo, al plazo fijo me hubiese pagado 1.600.000 pesos. Entonces yo ahí perdí dentro de un año 200.000 pesos en ese préstamo como un costo de oportunidad. Me perdí la oportunidad de ganar otros 200.000 pesos al haberlos invertido en un plazo fijo. Entonces, nosotros, cuando estamos hablando en economía, lo que vamos a utilizar como tasa de descuento no va a ser justamente el valor de la inflación, sino la tasa de interés que nosotros podríamos estar utilizando como un costo de oportunidad, ¿sí? Entonces, ¿se entendió ese concepto? Sí. Es decir, no utilizamos la inflación para indexar, sino que vamos a estar utilizando la tasa de interés. ¿Qué tasa de interés vamos a estar utilizando? Bueno, lo correcto sería la tasa de interés del costo de oportunidad que yo podría estar teniendo, ¿sí? Y ahora en un rato vamos a ver qué tasa de interés podríamos estar utilizando. Pero por ahora sabemos que en vez de la inflación vamos a estar utilizando una tasa de interés. Entonces, ahora vayamos a un concepto que es el del valor actual descontado, ¿sí? Profe, Es decir, pregunta. sí, ¿El Power lo subieron al campus? yo desconozco, tus Ah, compañeros por ahí pueden saber mejor. ok, no, porque no lo estoy encontrando por eso. Así que te lo No, digo. yo tampoco lo encontré. Bueno, si quieren déjenme ver si se los puedo mandar por acá. Dale, gracias. Denme un segundito. La verdad que no sé por dónde mandarlo, debería estar acá en el chat en algún lado. Déjenme ver si puedo hacer un arrastrar o un copy-paste o algo por el estilo. Dale, dale, si no, no pasa nada. Si no puedes. Lo mandan después por mail. No encuentro cómo enviárselos ahora, chicos, disculpen. Después se los manda seguramente Juliana al campus o por mail. Dale, dale, no hay drama. Bueno, entonces vamos ahora con otro componente importante que es el valor actual descontado. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros queremos saber
al revés de lo que les decía recién, ¿cuánto va a valer, digamos, 100.000 pesos actuales dentro de un año? ¿Sí? Porque fíjense, 100.000 pesos descontados. Esperen que les presento. Denme un segundito. Vamos a presentarles mejor esto. Bueno, primero que nada tienen que tener en cuenta que acá nosotros los cálculos estos no los hacemos en términos porcentuales, ¿sí? Saben que a tomar algo en términos porcentual, cuando decimos 10%, quiere decir que está multiplicado por 10. Por 100, perdón. El 10% quiere decir que está multiplicado por 100. 10% por 100, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos calcular, ¿sí? ¿Cuántos son 100.000 pesos dentro de un año? ¿Qué haríamos, sí? Si nosotros se lo queremos cobrar a un familiar, dijimos, bueno, lo multiplico por 1 más la inflación, ¿no? Siendo la inflación pi. Entonces, ¿qué hacemos? 100.000 actuales por 1 más la inflación. Dijimos que imaginemos que tenemos una inflación del 40%. Ese 40% lo dividimos por 100, porque ya está multiplicado por 100, lo volvemos a dividir por 100, es un 0,40 multiplicado por 100. Entonces decimos que es 100.000 por 1,4, que es igual a 140.000 pesos, ¿sí? Esto si nosotros se lo cobramos a un familiar o amigo. Por el otro lado, si yo les digo, bueno, les cobro una tasa de interés igual a la que me daría, no sé, un plazo fijo puesto en el Banco de Galicia, que me dice que me va a pagar un 60% dentro de un año. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Yo se los voy a prestar a ustedes, esos 100.000 pesos hoy en día, ¿y qué hago? Y bueno, perdón, la tasa de interés, vamos a utilizar la letra R. Entonces, si en mi caso les digo que el Banco de Galicia me cobra un 60%, entonces hago 1 más ese 60%. Ese 60% siempre le sacamos los términos porcentuales, es decir, lo dividimos por 100, nos queda 0,60, ¿sí? Es 100.000 por, bueno, vamos a ponerle una X, y acá también, para que no se confunda, por 1,6, es decir que dentro de un año yo les estaría exigiendo que me devuelvan 160.000 pesos para no tener el costo de oportunidad que me hubiese pagado el Banco de Galicia. Bueno, el valor actual neto trabaja al revés, es decir, trayendo los flujos futuros de dinero, ¿sí? En la actualidad, ¿sí? Entonces, si yo les digo que les presto dinero y ustedes me dicen, bueno, yo te pago dentro de un año esta cantidad en devolución, nosotros tenemos que hacer el cálculo inverso. ¿Qué es el cálculo inverso? Bueno, esto que aparece acá multiplicando, lo pasamos lo pasamos para el otro lado. Entonces, si yo, por ejemplo, les digo, chicos, ¿sí? Me hacen este trabajo hoy en día, ¿sí? Imagínense que lo ajustamos con la inflación. Me hacen este trabajo hoy en día, les pido que me hagan algún trabajo X, ¿sí? Les digo, te voy a pagar, pero ahora no tengo plata. Te voy a pagar 100.000 pesos por este trabajo, pero el año que viene. Entonces, ¿ustedes qué van a querer hacer? Y bueno, 100.000 pesos dentro de un año, ¿cuántos serían en la actualidad? ¿No? A eso es lo que nosotros denominamos el valor, déjenme un segundo, el valor actual descontado, ¿sí?
Entonces, si nosotros hacemos 100.000 pesos dividido, pongámosle la tasa de interés, ¿sí? 1 más R, si la tasa de interés es del 60%, decimos que 100.000 pesos dentro de un año equivalen a, si la tasa de interés es del 60%, vamos a hacer este cálculo, ¿sí? Divido 1,6, que nos da, esperen que lo pongo en la calculadora, 62.500 pesos. Entonces, si yo les prometo pagarles 100.000 pesos dentro de 12 meses, ustedes no tienen que decir, 100.000 pesos dentro de 12 meses, que me van a decir, y bueno, no valen lo mismo que 100.000 pesos en la actualidad. No solo eso, sino que si yo te pagase 100.000 pesos en la actualidad, ustedes lo podrían poner en ese plazo fijo y obtener 160.000 pesos dentro de un año. Entonces, si yo les digo, yo te voy a pagar 100.000 pesos dentro de un año, ustedes tienen que hacer el cálculo inverso, es decir, tienen que traer ese valor futuro a cuánto valdría hoy en día. Para eso, ¿qué hacemos? Lo dividimos por 1 más R. Eso quiere decir que 100.000 pesos de un año equivalen, poniendo el costo de oportunidad del plazo fijo, a 62.500 pesos en la actualidad. Y eso es lo que nosotros denominamos el valor actual descontado. ¿Se entendió eso? Perdón, chicos, les voy a preguntar, voy a estar re hinchaquinotas con eso, pero les voy a ir preguntando porque Perdón, no... tengo una pregunta. Decime. Se me cortó cuando lo dijiste, pero no escuché que era R. R, la tasa de interés. Ok, gracias. Porque nosotros en los negocios tenemos que incorporar el costo de oportunidad de las inversiones, ¿sí? Es decir, ¿qué cosa? ¿Cuánto ganaría yo, ¿sí? Si lo pongo, por ejemplo, en un plazo fijo en el Banco de Galicia? Y bueno, ¿cuánto estaría ganando yo de tasa de interés? Porque ¿para qué voy a invertir? Imagínate, la mamá de Martina dice, uy, bueno, ahorré 10.000 pesos. Bueno, con esto voy a poder mejorar la producción si me compro una máquina de coser mucho más copada. Pero bueno, ¿cuánto más vas a ganar? ¿Sí? ¿Qué flujos te va a traer en el futuro? ¿Te conviene eso o te conviene comprar un plazo fijo en el Banco de Galicia, comprar un bono de Techint o un bono de Argentina, un bono de Estados Unidos, un índice como el SP500? Bueno, ¿cuál es el costo de oportunidad de poner esa plata a trabajar en esa cosa? Eso lo tenemos que incorporar nosotros como un costo de oportunidad, ¿sí? Eso tiene que estar descontado dentro de la inversión que nosotros estamos haciendo. Entonces, en vez de tomar la tasa de inflación que puede existir de acá a un año, la tasa de inflación sería correcta si nosotros hacemos un préstamo, dijimos, a un familiar o a un amigo. Pero cuando estamos hablando de negocios, ¿qué tenemos que incorporar? Y tenemos que incorporar no solo la inflación, sino la tasa de interés, ¿sí? La tasa de interés en general debería ser siempre superior a la tasa de inflación, ¿sí? Ya tiene incorporada dentro, debería tener la tasa de inflación incorporada. Entonces suele ser más alta que la inflación, la tasa de interés, y eso es lo que nosotros tenemos que ver y analizar como el costo de oportunidad de poner la plata a trabajar en otro emprendimiento. Así que bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? Esperen, tengo compartido esto. Están viendo el PowerPoint, ¿no? Sí, sí, se ve el power. Bárbaro. Entonces, el valor actual descontado es algo súper importante, que es, ¿sí? Nosotros, ¿qué podemos hacer? En vez de llevar las cosas a un valor futuro, traemos todos los valores, ¿sí? Toda la plata que vayamos a cobrar en el futuro al valor actual, ¿sí? Y lo traemos al valor de la actualidad, al valor presente, mediante este cálculo que les dije. Si, como recién les mostré, les dije, bueno, si a mí me van a pagar
100.000 pesos dentro de un año, y bueno, yo se lo descuento con una tasa de interés del 60%, eso equivale a que a mí me estén pagando 62.500 pesos en la actualidad. Entonces, si yo les digo, bueno, háganme este trabajo, ustedes me dicen, y bueno, yo te lo hago por 90.000 pesos en la actualidad. Y yo les digo, bueno, yo no tengo ahora plata, te lo pago dentro de un año y no solo te pago 90.000 pesos, sino que te pago 100.000 pesos dentro de un año. ¿Y ustedes qué tienen que decirme? Y bueno, no, 100.000 pesos dentro de un año, si bien es más que 90.000 que te pido ahora en la actualidad, si yo lo traigo al valor actual, ¿cuánto vale esa plata futura en el presente? Y vale solamente 62.500 pesos. Entonces nosotros el valor futuro, ¿sí? Nosotros queremos ver cuánto vale $1 dentro de un año. Bueno, ¿qué cálculo vamos a tener que hacer? Para saber cuánto vale $1 dentro de un año, vamos a tener que calcular el valor actual descontado de ese dólar como 1, que es ese dólar, por 1 más R, ¿sí? Eso es dentro de un año. La potencia que tenemos ahí, ¿qué indica? Indica el número de años, ¿sí? ¿Por qué razón esa potencia? Y porque si yo les digo, se los voy a devolver dentro de 2 años, ¿sí? Esos 100.000 pesos, o les voy a pagar. Esperen que estoy admitiendo a sus compañeros. Y volvamos al Paint. Esto es si es dentro de un año. Si yo les dijese, bueno, pero te voy a pagar 100.000 pesos dentro de 2 años. Y bueno, ahí qué cálculo tendrían que hacer. Y porque dentro de 2 años, esa plata, ¿sí? Yo podría haber puesto esa plata a trabajar 2 años. Entonces, ¿qué cálculo voy a hacer? Y voy a hacer los 100.000 pesos que tengo ahí. Esperen, chicos, perdón, les voy a sacar el video porque se me traba la computadora con el video. Voy a hacer el cálculo de 1 más R y como son 2 años, lo hago al cuadrado. Entonces, esos 100.000 pesos que me van a pagar dentro de 2 años, es decir, en junio del 2027, ¿a cuánta plata equivaldría hoy? Y bueno, equivaldría, ahí les dije, si fuese... Profe, una pregunta. Sí, ¿La tasa de interés siempre me la van a dar o en algún momento la voy a tener que calcular? la tasa de interés, ahora vamos a ver, más adelante no es que la vayas a tener que, depende el caso. Ok, Va a depender lo que vos quieras analizar, ¿sí? ok. Hay veces que te prometen una corriente de pagos futuros y vos tenés que calcular por ahí. Vos tenés que calcular cuál sería la tasa que te estaría pagando, ¿sí? 1,6 al cuadrado es 2,56. Entonces, si hacemos 100.000 dividido en 2,56, nos da aproximadamente 39.000 pesos, ¿sí? Entonces, si nos prometen 100.000 pesos dentro de 2 años, eso significa que equivalen a 39.000 pesos en la actualidad, con la tasa de interés del 60% que estamos hablando, ¿sí? Ahora, pero fíjense cómo tenemos que ir descontándole más, porque si yo pongo 39.000 pesos a trabajar hoy en día, ¿sí? Dentro de 2 años tendría 100.000 pesos, ¿sí? Con una tasa de interés del banco del 60%.
Entonces, 100.000 pesos dentro de 2 años equivalen a 39.000 pesos en la actualidad. Y lo mismo podría ser para cada uno de los años, siendo acá el exponente el número de años. Si quieren, hacemos uno más, ¿sí? A 3 años sería, ¿qué cosa? 100.000 pesos por 1 más R al cubo. Y así con el número de años, ¿sí? ¿Qué hacemos? Traemos un flujo futuro a valor presente. Eso es lo que no es a valor presente, sino a un valor actual descontado por una tasa de interés, ¿sí? Sería 1 más 0,6 al cubo. .6 al cubo es 4,096. Y esto nos da aproximadamente 24.400 pesos, ¿sí? Si ustedes invierten 24.400 pesos hoy en día a una tasa de 60% anual, dentro de 3 años van a tener 100.000 pesos. Eso quiere decir que 100.000 pesos dentro de 3 años equivalen a un valor actual descontado por tasa de interés de 24.400 pesos. Volvamos al PowerPoint. Bueno, acá nos pregunta, ¿qué efecto produce la tasa de interés en el valor actual descontado? Fíjense, ¿sí? Acá tenemos la tasa de interés de 1, 2, 3, 4, 5 y 6%, ¿sí? Y estamos hablando de un solo dólar. Entonces, un dólar a una tasa descontada del 1% en un año, ¿sí? Si me prometen un dólar dentro de un año, equivale a 99 centavos en la actualidad a una tasa del 1%. Mientras que si tomamos la tasa del 60% dentro de un dólar dentro de un año, equivalen a 94 centavos en la actualidad. Pero acá tenemos el componente de que se va capitalizando esto, porque vieron que recién vimos que teníamos un exponente ahí. Entonces, fíjense cómo la tasa de interés es recontrainfluyente para traer, mientras más largos los periodos de tiempo, más va a estar afectando la tasa de interés, ¿sí? En el valor actual descontado. Fíjense que a 30 años, una tasa de interés del 1% hace que un dólar que me van a pagar dentro de 30 años equivale a 74 centavos en la actualidad. Pero un dólar dentro de 30 años, descontando con una tasa del 6%, equivale a 17 centavos en la actualidad. Y fíjense que esta tabla la podemos seguir expandiendo a una tasa del 20%, ¿sí? En 30 años, un dólar, digamos, que me prometen pagar en 30 años, equivale, si yo lo descuento a una tasa del 20%, ni siquiera a medio centavo en la actualidad, ¿sí? No es ni siquiera medio centavo de la actualidad, un dólar a 30 años con una tasa de interés del 20%. A mayor es la tasa, mayor va a ser el descuento hacia el presente, es decir, mayor costo de oportunidad tiene ese dinero. Perdonen que tengo acá la ayudanta que me está rasqueteando la puerta. Las ayudantas. ¿Qué pasa, chicha? ¿Quieren saludar a la ayudanta, Estrella? ¿Querés saludar, Chichita? Bueno, esta en general la tengo a UPA cuando doy clases virtuales.
Dale la. Entonces, como recién les dije, la valoración de las corrientes de pago va a depender de la tasa de interés que nosotros elijamos. ¿Qué tasa de interés tenemos que elegir nosotros para descontar esto? Y bueno, como les dije, va a depender del costo de oportunidad. Si nosotros le prestamos, dijimos, a un familiar o a un amigo, podemos utilizar como tasa de interés la inflación. Si nosotros le queremos prestar a, no sé, a una empresa, a un emprendimiento, ¿sí? Imagínense que tenemos un conocido que nos pide plata para empezar un emprendimiento. Por ahí la mamá de Martina, por ahí ustedes son conocidos o amigos de Martina, ¿sí? Y la mamá les pide plata para empezar, para mejorar su emprendimiento. Y ustedes podrían decir, bueno, está todo bien con Martina, pues la verdad es que la conozco más o menos a la mamá, pero no sé si le voy a prestar plata así. ¿Por qué? Porque si le llega a ir mal con el emprendimiento, después por ahí no me puede devolver la plata. Entonces, ¿qué haría yo? Y bueno, le prestaría con algún costo de oportunidad. Por ejemplo, no sé, la tasa que me pague, que me prometa el pago de alguna empresa en particular, ¿sí? Ustedes podrían decir, ah, bueno, yo estaba pensando en poner esta plata en un plazo fijo que paga el 60%. Bueno, le cobramos esa tasa, elegimos esa tasa de interés para hacer el valor descontado. Y fíjense, ¿sí?, cómo afecta también la elección de la tasa de interés. Fíjense que acá tenemos dos corrientes de pago, ¿sí? Hablemos en dólares, porque en Argentina tenemos una tasa de inflación tan alta que hace que las tasas de interés a su vez también sean altas en términos nominales. Imagínense que tenemos una corriente de pago, la A, que nos dice, hoy te voy a pagar $100, en un año te voy a pagar otros $100 y dentro de 2 años no te pago nada. Y tenemos otra corriente de pagos que me promete pagarme $20 en la actualidad, ¿sí? $100 el año que viene y otros $100 dentro de 2 años. ¿Cuál de esas dos corrientes de pago ustedes elegirían, chicos? ¿La corriente A o la corriente B? Adán, la corriente A. Fíjense que Adán es una persona ya expuesta a la Argentina. ¿Por qué? Porque prefiere la plata en mano hoy, ¿sí? Y que me paguen ahora 100, el año que viene 100 y se acabó el asunto y lo cortamos rápido, a la corriente B que promete pagar más dinero, pero ahora poquito y nos paga 100 el año que viene y 100 el otro año, ¿sí? Nosotros, ¿cuál de las dos nos va a convenir? Y va a depender de la tasa de interés a la cual traigamos estos pagos, ¿sí?, futuros al valor actual descontado por la tasa de interés. Fíjense, el valor actual descontado de la corriente A lo tomamos como los 100 presentes que nos va a pagar este año. Acá no lo dividimos por 1 más R. ¿Por qué? Porque ya es dinero de la actualidad, ya es dinero presente. Entonces no hace falta dividirlo porque no hay un descuento porque estamos en el presente. ¿Más qué cosa? Más los 100 que me promete pagar el año que viene sobre el descuento que le tenemos que hacer de 1 más R. Por el otro lado, la corriente B nos promete $20 en la actualidad, eso no los descontamos porque son de este año, de la actualidad, del presente, $100 el año que viene, ¿sí? Le descontamos un año de tasa de interés, 1 más R, y $100 dentro de 2 años. Entonces lo descontamos como los $100 sobre la tasa de interés, pero como es dentro de 2 años, lo elevamos a la potencia 2. Noten que acá tendría que tener la potencia 1, ¿sí? Si quieren, fíjense que esto
lo podríamos... Esperen que... a ver si lo puedo llevar al Word. Denme un segundito, así les muestro esto. No sé por qué no puedo hacer corte de pantalla. Pero bueno, la opción A, sí, ahí se las escribo, esperen que les cambie la pantalla. ¿Puedes volver a explicar lo de la corriente de pagos? Sí, sí. Fíjate, la corriente de pagos A promete $100 ahora, $100 dentro de un año y $0, ¿sí? Y no te paga nada dentro de 2 años. La corriente B te promete $20 ahora, $100 dentro de un año y $100 dentro de 2 años. Entonces, ¿cómo traemos nosotros? Porque ¿cuánto valen en la actualidad $100 dentro de un año? ¿Y cuánto valen $100 dentro? ¿Cuánto valen en la actualidad $100 dentro de 2 años? ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Traer todo a valor presente descontado por la tasa de interés. ¿Cómo hacemos este cálculo? ¿Sí? Y bueno, para la corriente del valor actual descontado de la opción A, vamos a hacer, dijimos, los 100 sobre qué cosa? Sería el 1 más R, pero como es en la actualidad, ¿sí? Que es dentro de 0 años, lo elevamos a la 0. ¿Y qué más hacemos? Los 100 del año que viene, ¿sobre qué cosa? Sobre 1 más R a la 1, ¿sí? Más 0, que nos promete pagar, por 1 más R al cuadrado. Esto es lo mismo que escribir, fíjense que 1 más R a la 0, algo a la potencia 0 es igual a 1, ¿no? Por lo tanto, 100 dividido 1 es 100. Más 100 dividido 1 más R, a la 1 el 1 es un elemento neutro a la potencia, por lo tanto, queda, no hace falta expresarlo. Y 0 dividido cualquier número diferente de 0 va a ser 0. Así que ahí tenemos el valor actual descontado de la corriente de flujos A. ¿Entendiste esa parte? Sí, sí. Vayamos con el valor actual descontado de la corriente de pagos B. Me promete pagar $20 este año, por lo tanto no lo tengo que descontar porque es dentro de ¿cuántos años? 0 años. Entonces lo elevo a la 0 si quieren. $100 el año que viene, es decir, dentro de un año, por eso lo elevo a la potencia 1. Eso es traer esos $100 futuros a valor actual y los $100 dentro de 2 años por 1 más R, como es dentro de 2 años, al cuadrado. Entonces esto me queda como 20, porque 20 dividido 1, la potencia 0, hace que el divisor quede igual a 1, y 20 dividido 1 es 20, más 100 sobre 1 más R a la 1, que es 1 más R, porque es la potencia 1, que es neutral, y 100 sobre 1 más R al cuadrado. ¿Vamos bien hasta ahí?
en cómo Perfecto. calcular el valor actual neto de una corriente futura de pagos. Valor actual, perdón, descontado de una corriente futura de pagos. Sí. Sí, sí. Bueno, ¿y cuál de las dos opciones va a ser mejor? ¿La A o la B? No depende de la tasa de interés Y va a a la depender que... exactamente de la tasa de interés. Muy bien, ¿sí? Como también señalaba Adán, va a depender de la tasa de interés. Fíjense que si la tasa de interés es del 5%, ¿sí? La corriente A descontada equivale esos pagos a $195 y la corriente B equivalen a $205. Entonces, si la tasa es del 5%, preferiría que me paguen la corriente B. Si la tasa fuese del 10%, también preferiría la corriente B, porque en términos presentes es más dinero, porque son 193 versus 190. Ahora cambia, fíjense, si la tasa de interés aumenta al 15%. Si la tasa de interés aumenta al 15%, ¿sí? Eso va a depender también de qué tasa elija yo como referencia, ¿no? ¿Qué tasa de descuento pongo yo en ese sentido? Si aumenta esa tasa de interés al 15%, la corriente A serían casi $187, mientras que la corriente B pasa a ser, en términos actuales, de $182. Y lo mismo va a pasar si la tasa, mientras más alta sea, más va a convenir la corriente A frente a la B. Mientras más baja sea la tasa de interés, porque menos descuento, porque acá, ¿dónde se da el descuento? En esta última parte, ¿sí? Fíjense que más vamos descontando los $100 adentro de 2 años. Entonces, ¿sí? Mientras más alta sea la tasa de interés, más le va a pesar a la corriente B. Porque fíjense que acá tiene menos descuentos la corriente A. Tiene un solo descuento el año que viene. En cambio, la corriente B tiene un descuento el año que viene y otro descuento dentro de 2 años. Entonces, mientras mayor sea la tasa de interés, menor va a ser el valor actual descontado de la corriente B frente a la corriente A. ¿Sí? Entonces, frente a una tasa de interés baja del 5 o del 10%, preferiríamos la corriente A porque nos pagan más dinero en términos actuales. Mientras más alta la tasa de, perdón, al revés, mientras más alta la tasa de interés, voy a preferir la corriente A, mientras más baja la corriente B. Bueno, acá van a ver que tienen el valor actual net descontado, se puede también, tienen un caso práctico de un juicio, ¿sí? Y les toma una tasa del 9% y ahí pueden ir viendo después en el ejemplo, que lo tienen en el libro, ese caso en particular. Entonces, vayamos ahora a cómo podemos determinar el precio de un bono, que es lo que me decías vos, ¿sí? ¿Nos van a dar la tasa de interés o no nos van a dar la tasa de interés? Y bueno, hay veces que vas a tener que calcular por ahí vos la tasa de interés o cuál es la tasa de interés que te está pagando, por ejemplo, un bono, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a determinar cuánto podríamos pagar de un bono en particular en el presente que me ofrece un flujo de pagos en el futuro? ¿Sí? Entonces, imagínense que nos promete pagos de un cupón, es decir, pagar anualmente durante 10 años ¿sí? $100 al año. Y cuando termina el bono, ¿sí? En el 10º año, nos paga también lo que se llama el principal, ¿sí? El valor del bono, que en este caso es de $1.000, ¿sí?
Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer para calcular? Y bueno, dentro de un año me paga $100 y hacemos el descuento de dentro de un año, que es dividirlo por 1 más la tasa de interés. En el 2027 me vuelve a pagar $100, por esos $100 de dentro de 2 años valen menos. Entonces lo tenemos que descontar a 1 más R al cuadrado. Y así sucesivamente para el año 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 lo vamos poniendo 100 sobre 1 más R al cubo, a la cuarta, a la quinta, a la sexta, a la séptima, a la octava y a la novena respectivamente, porque esos $100 en términos, en valores actuales, valen cada vez menos. Hasta que llegamos al 10º año donde me paga estos $100, pero nosotros cuando lo queremos traer al valor actual, van a ser $100 dividido 1 más R elevado a la 10ª potencia. Y lo mismo hacemos con los $1.000 que me devuelve dentro de un año, de 10 años, lo dividimos, lo traemos a valor actual, dividiéndolo por 1 más R a la 10, porque me devuelve $10 dentro de 10 años. Entonces, fíjense que en general, ¿qué vamos a tener que hacer? Que el valor actual, ¿sí? Y acá les pregunto, el valor actual descontado de una corriente de pagos es inversamente proporcional al tipo de interés, ¿sí? Porque mientras mayor sea el tipo de interés, mayor es el descuento que le hago y por lo tanto a ese pago futuro, mayor es el descuento que le hago al pago futuro y por lo tanto menos vale en términos actuales. Entonces menor debería ser el valor del bono mientras suben las tasas de interés. Por eso por ahí si leen algunos medios de comunicación habrán visto que a veces dicen, uy, subió la tasa de interés. Eso significa que por el otro lado, en general, el mercado de valores ha disminuido su valor, ¿sí? Por eso hay, en general, también lo podemos hablar con acciones. Esto se da principalmente también con bonos, porque podemos hacer como la promesa, ¿sí? Las acciones no te prometen un pago determinado, ¿sí? Mientras los bonos sí te prometen un pago determinado. Mientras mayor es la tasa de interés, menor es el valor actual del bono. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, hay algunos bonos en particular, ¿sí? Que se llaman los bonos a perpetuidad, ¿sí? Que te pagan por siempre mientras exista la empresa, ¿no? El día que quiebre la empresa te deja de pagar, pero se llaman bonos a perpetuidad. Me parece, no estoy seguro, me parece que en Argentina no he visto ningún bono a perpetuidad, si no me falla la memoria. Sí hay algunas empresas europeas y estadounidenses que pagan bonos, que hay empresas y bancos que vendieron bonos a perpetuidad. Hoy en día no se utiliza tanto, no he visto nuevas emisiones a perpetuidad. No es recomendable para residentes argentinos porque en general estos bonos a perpetuidad tienen una carga impositiva diferenciada, lo que termina haciendo que no nos sea conveniente a nosotros los residentes argentinos, pero los bonos a perpetuidad, el valor descontado de todo eso van a ser los pagos futuros sobre la tasa de interés, porque porque si hacemos la corriente infinita, ¿sí?, de estos pagos en el futuro y sumamos todos los pagos y los traemos a la actualidad, no hace falta hacer la sumatoria esta infinita que tenemos acá porque vamos a tener infinitas 1 más r al cuadrado, al cubo, a la décima, a la onceava, a la 100, a la 1000 y a la 1.000.000 porque esto es a perpetuidad, ¿sí? Entonces, directamente, ¿qué podemos hacer? Sumamos los pagos y los dividimos por R, por la tasa de interés, y es una forma de calcular el valor actual descontado de un bono de un bono a perpetuidad. Por ejemplo,
Si me promete pagar $100 todos los años y yo asumo que hay una tasa de interés del 10%, el precio de ese bono debería rondar los $1.000, ¿sí? El valor actual descontado de ese bono que me promete todos los años pagar a perpetuidad $100, traído a la actualidad, es de $1.000, ¿sí? Es mucho más fácil la cuenta en el caso de que sea un bono a perpetuidad. Bueno, bla, bla. Esto es importante. El rendimiento efectivo, ¿sí? Lo que efectivamente rinde un bono, es el tipo de interés que iguala el valor actual de la corriente de pagos del bono al precio de mercado, ¿sí? En general es lo que pasa, se iguala el precio de mercado a la corriente futura descontado al valor actual, ¿sí? Bueno, acá tenemos algunos ejemplos que van a poder ver después. Vayamos ahora a otro cálculo importante, ¿sí? Que es el valor actual neto, ¿sí? Porque por ahora estábamos metiendo solamente una corriente de pagos futura. Si volvemos al ejemplo de Martina, era de la compra de un bien de capital, nosotros ¿qué vamos a tener que hacer? Y tendríamos por un lado, ustedes, ¿qué podríamos hacer? Tendríamos por un lado, ¿qué cosa? La corriente futura de esa máquina de coser que dijimos que podía salir, no sé, $10.000. Y nosotros qué diríamos, bueno, ¿cuánta plata me iría a hacer ganando en el futuro? Y si ustedes ese cálculo, esa corriente futura, imagínense que la máquina va a servir para los próximos 10 años. Y bueno, esa corriente futura de esa ganancia que me va a estar dando comprar, hacer esa inversión en esa máquina, si nos da esa corriente futura de ingresos, ¿sí? Traída a valor actual mayor a $10.000, ¿qué hago? La compro. Si me da menos de $10.000, no me conviene comprarla. ¿Se entiende? Entonces, en vez de hacer esa comparación, nosotros ¿qué podemos hacer? Y traer el valor, incorporar ese costo, ¿sí? Al valor actual. Entonces hacemos el valor, en vez de calcular el valor actual descontado, ¿sí? De los flujos futuros, lo que podemos hacer es incorporar los costos al valor actual y tomamos el valor actual neto. ¿Neto de qué? De los costos que vamos a tener para realizar esa inversión. Porque además, a veces las inversiones no se hacen en un solo año, sino que se hacen, imagínense una planta de petróleo o algo por el estilo. Y por ahí son inversiones que se hacen hoy una parte, otra parte el año que viene y otra parte dentro de 2 años. Entonces, bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es incorporar al cálculo que estábamos haciendo el tema de costos en la actualidad. Entonces, el valor, a eso es lo que nosotros llamamos el valor actual neto, ¿sí? ¿Cómo calculamos el valor actual neto? Lo mismo que hacíamos antes, ¿sí? Fíjense que acá tenemos la corriente de pagos, acá ahora la nombra con pi, ¿sí? Pi en este caso son los beneficios que va a ir generando en el año 1, ¿sí? El año que viene, dentro de 2 años, dentro de 3 años y así sucesivamente, hasta dentro de 10 años. Acá faltan los puntos suspensivos en el medio. Para los próximos 10 años. Y lo único que vamos a hacer es restar acá al principio esta C, que es el costo del capital, ¿sí? Entonces, en vez de hacer la comparación de las dos cosas, como les dije, ¿qué hacemos? Realizamos la resta.
ponemos los $10.000 que me cuesta actualmente esa máquina de coser, en vez de ir sumando, pasa restando, porque es una inversión, es un gasto, un costo que tengo en la compra de esa máquina, y me fijo los flujos futuros de beneficios que me va a dar esa máquina para los próximos 10 años, traídos a valor actual. Si el VAN es positivo, me conviene hacer la inversión. Si el VAN es negativo, me conviene no realizar la inversión. Pero básicamente el valor actual neto es lo mismo que el valor actual descontado, neteado del costo actual que tiene esa inversión. Y es una medida muy utilizada a la hora de realizar la inversión. Es decir, si me va a retornar más, es decir, si el VAN es positivo, quiere decir que los retornos futuros traídos a valor presente son mayores que el costo, ¿sí? Es decir, fíjense que lo que está acá a la derecha significa que es lo que está sumando. Si me da positivo, quiere decir que es mayor que el costo inicial que tuvo esa máquina, ¿sí? Es igual que el cálculo que hicimos antes, lo único que hicimos fue incorporar el costo que tiene esa máquina. Y acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo. Entonces, nos dice, la fábrica de motores eléctricos está analizando la decisión de construir una fábrica que cuesta $10 millones. Esa fábrica puede producir, ¿sí? Tiene una vida útil de 20 años y puede producir 8.000 motores al mes. Cada motor tiene un costo de $42 cada año y los va a poder vender a $52.50. Eso quiere decir que por cada motor que construye y vende, saca $10. Por lo tanto, si puede fabricar 8.000 motores, quiere decir que le va a estar dando $80.000 al mes, ¿sí? El tiempo de vida de la fábrica es de 20 años y después se puede vender como chatarra por $1 millón, ¿sí? Entonces, ¿nos conviene o no nos conviene, ¿sí? Comprar eso que tenemos que vale ahora $10 millones. Bueno, hacemos el cálculo medido en millones de dólares, ¿sí? Fíjense que en este caso tenemos $80.000 al mes. Si hacemos 80.000 por 12, son $960.000 al año que me estaría dando de ganancia, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Medido en millones de dólares. Tenemos que ir calculando ¿qué cosa? Tenemos que calcular el valor futuro, ¿sí? Fíjense, primero pongo los $10 millones que me cuesta con un signo negativo ahí. Son los $10 millones que invertí ahora. Después, ¿qué hago? Suponemos que podemos empezar a vender recién el año que viene. Entonces, el año que viene me va a dar una ganancia de $960.000, ¿sí? Que es, medido en millones de dólares, es 0,96. 960.000 dividido 1 millón nos da 0,96 y eso lo traemos al valor actual. Es decir, lo dividimos por 1 más R. El del siguiente año, de vuelta nos da $960.000 de ganancia, pero lo traigo a valor presente como 1 más R al cuadrado y así hacemos esta cuenta por los siguientes 20 años, ¿sí? Y además, el último año puedo vender esa máquina como chatarra a $1 millón. Por ese $1 millón de dentro de 20 años lo traigo a valor presente también. ¿Cómo lo traigo a valor presente? Dividiéndolo por 1 más R al exponente 20. Y eso es el $1 millón de dentro de 20 años, ¿cuánto vale hoy en la actualidad? Si suponemos, por ejemplo, una tasa del 7,5%, ¿sí? Ahí tenemos justamente si nos conviene o no nos conviene. En este caso, el valor a esa tasa
¿sí? A esa tasa. Es más, acá lo que hace, ¿sí? Fue despejar la tasa R, ¿sí? Puso que el BAN sea 0 e hizo el cálculo inverso, ¿sí? Sacó, dijo, bueno, ¿cuándo me daría un BAN 0? Es decir, ¿cuándo esta inversión, con qué tasa de interés yo haría que el flujo futuro sea igual al costo presente, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Reemplazo este BAN por 0, ¿sí? Y le pongo 0 en vez del BAN y despejo R. Y cuando despejo R de esa cuenta, me da un R, una tasa de interés del 7,5%, ¿sí? Que es lo que tenemos en este gráfico. Es decir, que si la tasa de interés es mayor al 7,5%, la tasa de interés que yo tengo que pagar es mayor al 7,5%, a mí no me conviene realizar la inversión porque voy a pagar, ¿sí?, el valor que va a tener la inversión, el banco que va a tener la inversión a una tasa mayor al 7,5% va a ser un BAN negativo en millones de dólares. Y si la tasa de interés al cual yo lo tengo que descontar es menor al 5%, en ese caso sí me conviene realizar la inversión porque me estaría dando un valor actual neto superior ¿sí? Superior a 0. Es decir, me estaría generando beneficios. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, vayamos ahora a ver tasas de descuentos reales y nominales, ¿sí? Bueno, ustedes habrán escuchado tal vez alguna vez la diferencia entre nominal y real, ¿no? Nominal es cuando nosotros lo estamos midiendo en dinero corriente, digamos, y real es cuando lo estamos midiendo en bienes y servicios. Entonces, si yo les digo que hay para dentro de un año, volvamos al ejemplo del principio de la clase, yo les digo que hay les pido 100.000 pesos en la actualidad. Y ustedes me dicen, bueno, me devolves dentro de un año 140.000 pesos, es decir, una tasa de interés nominal del 40%. Si la inflación es del 40% dentro de un año, ¿sí? ¿Qué va a querer decir? Que ustedes dentro de un año con 140.000 pesos van a poder comprar la misma cantidad de bienes y servicios que en la actualidad con 100.000 pesos. Eso quiere decir que esa tasa de interés medida en términos reales es del 0%, porque dentro de un año van a poder comprar la misma cantidad de bienes y servicios que dentro de un año con 140.000 pesos, ¿sí? Entonces, si ustedes me cobran, por ejemplo, una tasa del 60% de interés a pagarles dentro de un año, es decir, que me dan 100.000 pesos hoy en día y yo les devuelvo 160.000 pesos dentro de un año y la inflación es del 40%, eso quiere decir que aproximadamente dentro de un año, en términos reales, van a tener más plata que con 100.000 pesos en la actualidad. Eso quiere decir que la tasa de interés real es positiva. ¿Por qué razón? Y porque dentro de un año con 160.000 pesos van a poder comprar más bienes y servicios que en la actualidad, es decir, el poder adquisitivo de 160.000 pesos dentro de un año es mayor que el poder adquisitivo en la actualidad con 100.000 pesos. Eso quiere decir que la tasa de interés real, es decir, la tasa de interés que yo les pago medido en bienes y servicios, la plata que para
perdón, los bienes que para ustedes les va a alcanzar el poder adquisitivo de 160.000 pesos dentro de un año es más grande que 100.000 pesos en la actualidad. Por el otro lado, si yo les digo, bueno, te devuelvo, como pasó al principio de la clase, que bien me contestaron, les devuelvo dentro de un año 100.000 pesos nada más, y ustedes me dijeron, y no, yo no te los prestaría. ¿Por qué? Porque esos 100.000 pesos pierden poder adquisitivo. Eso quiere decir que en términos reales yo les estaría pagando, si yo les devuelvo 100.000 pesos dentro de un año, la tasa de interés nominal es del 0%. Pero en términos reales, ustedes con 100.000 pesos dentro de un año van a poder comprar menos bienes y servicios que en la actualidad con 100.000 pesos. Eso quiere decir que les estaría pagando una tasa de interés real negativa. Les estaría devolviendo menos dinero dentro de un año. Si bien en términos nominales es la misma cantidad de dinero, ¿sí? Siguen siendo 100.000 pesos. Pero en términos reales les estoy devolviendo menos dinero porque 100.000 pesos dentro de un año tienen menor poder adquisitivo que en la actualidad. Entonces, ¿cómo podemos calcular aproximadamente la tasa de interés real? Aproximadamente, ¿eh? Vamos a decir que la tasa de interés, que en general la tasa de interés real se escribe con una R minúscula, va a ser igual a la nominal menos, aproximadamente, menos los efectos de la inflación, ¿sí? Si ustedes quieren, pueden hacer un pasaje de términos y pasar la inflación sumando del otro lado y nos quedaría que la tasa de interés nominal es aproximadamente igual a la real más la inflación. Fíjense en la ecuación que tenemos arriba, ¿sí? Como la tasa de interés real puede llegar a darnos un valor negativo. Si la tasa de interés nominal es inferior a la tasa de inflación, entonces nosotros tendríamos una tasa de interés real negativa, ¿sí? ¿Qué es lo que puede pasar en algunos casos en particular cuando ustedes quieren hacer una compra en cuotas, ¿no? Cuando ustedes les ofrecen 6 cuotas en interés, ¿sí? ¿A ustedes les conviene agarrar ese tipo de promociones? ¿Qué me dirían ustedes? En la economía actual, ¿agarrarían ese tipo de inversión, de ofrecimiento cuando quieren comprar algo en particular? Y sí, porque en 6 meses va a ir subiendo la inflación, entonces el valor de esas cuotas va a ir disminuyendo. Junto Exactamente. también con los sueldos, capaz, y otras cosas. Muy bien, sí, muy bien lo que dice Tomás, ¿sí? Yo trato de llevárselos a algo más, más que manejemos nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a estar pasando? Y bueno, si a mí me ofrecen cuotas sin interés y tenemos una economía inflacionaria como la que tenemos ahora, si bien la inflación es menor a la que había hace 2 años, sigue siendo una inflación alta, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Y si me ofrecen cuotas sin interés, quiere decir que dentro de un mes voy a estar pagando en términos reales, si bien tengo que pagar la misma cuota, imagínense que hago una compra de 1.000.000 de pesos o 600.000 pesos y me dicen 6 cuotas sin interés. Me pagas durante los próximos 6 meses 100.000 pesos cada mes. Y esos 100.000 pesos, cada mes que va pasando, a mí me va a doler menos pagarlo, porque 100.000 pesos dentro de 3 meses valen menos que 100.000 pesos en la actualidad. Y la última cuota dentro de 6 meses que yo pagué 100.000 pesos, me va a doler menos que 100.000 pesos en la actualidad. Así que en ese caso estaríamos pagando una tasa de interés real negativa, porque en vez de pagar 600.000 pesos ahora en cash, lo puedo ir, ¿qué cosa? Amortizando en el tiempo, y cada pago que hago es cada vez en términos reales, medido en poder adquisitivo, cada 100.000 pesos cada mes que pago, en términos reales, trayéndolo a un valor actual descontado, ¿sí? Si quieren por inflación, descontado por inflación,
lo voy a sentir, o si quieren lo pueden ir descontando, como bien dijo Tomás, lo voy descontando por mis aumentos salariales. Si a mí todos los meses, si hay una paritaria donde me aumentan el sueldo un 1 o un 2%, y bueno, quiere decir que lo voy a ir descontando, si a mí cada vez me pagan, digamos, más en términos nominales, aunque en términos reales por ahí es lo mismo, incluso por ahí es una paritaria, si está por abajo de la inflación, el poder adquisitivo de mi salario está decayendo, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a estar tratando de hacer yo? Y bueno, voy a ir tratando de ir viendo y emparejando a ver si me conviene o no, ¿sí? Entonces, las cuotas sin interés sabemos que en general nos van a convenir, ¿sí? Ojo también que a veces hay cuotas sin interés, no sé si ustedes compran usualmente en Mercado Libre, y a veces le dicen, bueno, esto está, ¿sí? No sé, 500.000 pesos si lo pagás ahora, o te lo cobro 600.000 pesos con 6 cuotas sin interés. Y en realidad ahí está metido el interés, porque no te cobran el mismo precio, te cobran un precio más alto en cuotas sin interés. Y bueno, ¿qué quiere decir? Y que en ese valor más alto me están metiendo las cuotas. Y ahora, ¿ustedes qué podrían hacer? Y bueno, podrían hacer el cálculo ese, a ver si les conviene o no les conviene pagar ese valor más alto con cuotas sin interés, entre comillas, o no, ¿sí? Les traigo un ejemplo que me pasó a mí hace 2 años exactamente, ¿sí? Donde yo ya veía que la economía se estaba yendo medio al demonio. ¿Y qué pasó? Tenía que hacer un equipamiento de una casa, ¿sí? Y tenía el costo de todos los electrodomésticos que tenía que comprar en Frávega, era 1 millón de pesos, ¿sí? Imagínense hoy en día, por la inflación que hubo, de 4 millones de pesos para traerlo a un número más actual. Bueno, y me dijeron, si querés, hay cuotas fijas con un 100% de interés. En vez de pagarme 4 millones de pesos, te vamos a cobrar 8 millones de pesos, ¿sí? Pero después tenés cuotas fijas durante 2 años. ¿Y me convenía o no me convenía? ¿Sí? Porque 100% de tasa de interés no es un valor menor, ¿sí? Me estaban cobrando el doble. Y yo dije, bueno, si la inflación supera el 100%, entonces a mí me conviene. Si la inflación es más baja que el 100%, a mí no me conviene. La inflación en ese momento estaba en un 80-90% anual. Y yo dije, y bueno, ¿qué le va a pasar? Ya se estaban acercando las elecciones, faltaban medio año para las elecciones. Dije, esto me parece que se va medio al demonio. Dije, dame las cuotas esas fijas, por más que me cobres un 100% de tasa de interés. ¿Qué pasó? La inflación se fue al 200% anual, y yo hoy en día que estoy pagando las últimas cuotas, ¿sí? Creo que voy ya por la cuota 24 este mes, o el mes que viene ya termino de pagar eso, me terminó saliendo baratísimo. ¿Por qué? Y porque ahora estoy pagando cuotas, ¿sí? Tuve que distribuirle las 4 tarjetas de crédito que tengo, ese gasto, pero hoy en día estoy pagando esas cuotas fijas, que son cuotas muy bajitas, ¿sí? En cada tarjeta por ahí sean de 25.000 pesos la cuota de eso que tuve que pagar, pero 25.000 pesos hace 2 años era un montonazo de plata. Ahora 25.000 pesos, ¿qué hacemos con 25.000 pesos? No me alcanza ni para 2 combos de McDonald's, ¿sí? Entonces, digamos, me terminó saliendo un negocio redondo. ¿Por qué razón? Porque me arriesgué diciendo, la inflación va a seguir subiendo, entonces, como le acerté, me terminó saliendo un buen negocio, donde la tasa de interés, el financiamiento que me dieron en términos reales, fue a una tasa de interés real negativa. Terminé devolviendo, medido en bienes y servicios, mucha menos plata de haberlo pagado actualmente, por más que en términos nominales me cobraron una tasa de interés nominal positiva del 100%. ¿Sí? Incluso una tasa que parece tan astronómica, ¿sí? Que me cobren el doble de los bienes que estoy comprando, me terminó saliendo mucho más barato, ¿sí? ¿Por qué? Porque la inflación fue en ese año del 200% y del otro año del 100%. Así que salí recontra ganando con esa inversión. ¿Se va entendiendo la diferencia entre tasa de interés nominal y real?
Excelente. Bueno, volvamos. ¿Qué es lo que pasa? Que en general la tasa de interés nominal está, ¿sí? Tiene incluida la inflación, debería tener incluida la inflación. A veces como era, digamos, estaba subvencionado por el gobierno esta tasa de interés, entonces me terminaron, entre comillas, regalando plata. Déjenme ver. Bueno, como les decía, puede haber en algunos casos donde tengamos que hacer una inversión, ¿sí? Pero que esa inversión no se da en un solo año, sino que tenemos que hacerla en varios años diferentes, ¿sí? Y acá nos trae también el ejemplo de la fábrica de motores eléctricos, donde nos dice que vamos a tardar en construirlo más de un año. Decimos que este año tenemos que poner 5 millones de dólares y el año que viene tenemos que poner otros 5 millones de dólares, ¿sí? Y que además vamos a esperar una pérdida de $1 millón el primer año de funcionamiento y de $500,000 el segundo año de funcionamiento. Es decir, que los primeros 2 años que esto vaya a estar andando, nos va a estar generando pérdidas de $1 millón y pérdidas de $500,000 el siguiente año, ¿sí? ¿Por qué? Porque por ahí nos tenemos que introducir en el mercado, tenemos que hacernos conocer. Las ventas al principio, en general las empresas, si ustedes pusieron algún tipo de emprendimiento como hizo la mamá de Martina, al principio en general muchas veces uno va a pérdida, ¿sí? Entonces, y después, en este caso, se van a empezar a generar esas ganancias de $960,000 recién después, durante un periodo de 20 años, y después vamos a vender esa máquina como chatarra en el año 20. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Y bueno, vamos a tener que hacer este cálculo, ¿sí? Durante el primer año dijimos, este año tenemos que meter $5 millones, ¿sí? Y ahí están restando. Después, el año que viene metemos otros $5 millones, pero ¿qué cosa? Lo tenemos que traer a valor actual, así que lo dividimos por 1 más R. Y después dijimos que vamos a tener pérdidas en el siguiente año, digamos, dentro de 2 años, vamos a perder $1 millón, entonces también traemos ese $1 millón con signo negativo porque es una pérdida, lo traemos a valor actual. Dentro de 2 años es esto, así que lo traemos a valor actual dividiéndolo por 1 más R al cuadrado. El siguiente año me trae una pérdida de $500,000, así que lo tenemos que traer a valor actual de eso que pasa dentro de 3 años, entonces lo dividimos por 1 más R al cubo, y a partir del cuarto año hasta el año 20 me va a estar produciendo $960,000 de ganancia, de beneficio, pero lo traemos al valor actual del cuarto año, entonces lo dividimos por 1 más R a la cuarta, $960,000 del quinto año, entonces lo dividimos para traerlo a valor actual por 1 más R a la quinta, y así para todos los años, y acá tenemos hasta el año 20, donde también nos va a hacer ganar $960,000 ese año, pero traído a valor actual lo dividimos por 1 más R a la 20. Y en el año 20 esa máquina deja de funcionar y la vendemos por $1 millón, y acá tenemos este $1 millón traído a valor actual, por eso por 1 más R a la 20. Y ahí vamos a tener este van en particular, ¿sí? Entonces, acá lo que nosotros vamos a tener que hacer es ver cuál es, digamos, el costo de oportunidad, y esa es la tasa de interés que es la que nosotros tendríamos que meter, ¿sí? ¿Cuál es la tasa de interés vigente del mercado? Y hacer este cálculo en particular, ¿sí?
¿Cuál es la tasa de interés? Y bueno, ahí ustedes analizarán la tasa de interés, que es el costo de oportunidad. Si esa plata, que son, ¿sí? Fíjense, 5, 10, 11 millones de dólares, ¿sí? La ponen a trabajar en otra cosa, ¿no? ¿Les convendría o no les convendría? Y bueno, tienen que hacer este cálculo, tienen que ver en qué la ponen a trabajar. Dicen, bueno, invierto en el, no sé, en un fondo del SP500 que dio históricamente un 8% anual. Y bueno, ahí la tasa que eligen es del 8%. Entonces, toman R como un 0,08 y hacen este cálculo. Si el BAN les da positivo, significa que les conviene hacer la inversión. Si el BAN les da negativo, no les conviene realizar la inversión. Bueno, después, ¿qué otras cosas tenemos que tener en cuenta cuando vamos a realizar una inversión? Es lo que vamos a llamar nuestra prima por riesgo, ¿sí? Porque no todas las inversiones tienen igual riesgo. Poniéndolo desde otro punto de vista, ¿sí? ¿Qué significa la prima de riesgo? Bueno, si a ustedes les piden plata, ¿sí? Prestada, ¿cómo podemos evaluar la prima de riesgo? Y bueno, no va a ser la misma prima de riesgo, ¿sí? Imagínense que tomemos, ¿a quién tomamos de ejemplo? ¿Quién estaba hablando? Adán, ¿sí? Lo tomamos a Adán de ejemplo. Y Adán tiene 1 millón de pesos guardados, ¿sí? Y está dispuesto a prestarnos 1 millón de pesos para realizar una inversión. Bueno, teníamos... Disculpen, chicos. Hola, Julián, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Lucas? No interrumpo. Sigan tranquilos. Dale, bárbaro. Un gusto saludarlos. Cuando vos quieras cortarme, me cortás y seguís con lo tuyo, ¿eh? Dale nosotros, vos. ¿Cómo están ustedes? Nosotros venimos más o menos bien, estamos ya hablando de la prima de riesgo. Así que no nos queda mucho. Lo que sí que tenemos muchos ejemplos. Si querés, cerramos esto de la prima de riesgo y ya te dejo a vos. Dale los ejemplos tranquilos y ahora yo hago un repaso de 10 minutos, me hacen las preguntas de la vez pasada y de última retomo la vez que viene, que este tema es interesante y es súper aplicado, digamos, ¿no? Le van a encontrar cuestiones prácticas a esto por todos lados, así que dale nomás. Bueno, entonces les estaba diciendo, estábamos tomando de ejemplo recién a Adán, y Adán tenía 1 millón de pesos, ¿sí? Entonces dijimos, bueno, tiene ese 1 millón de pesos y está dispuesto a prestarnos ese 1 millón de pesos. Y tiene, por ejemplo, al hermano, tiene también para prestárselos a la mamá de Martina, ¿sí? Y Martina, que es una compañera que en general se lleva bien y en general cursan más o menos las mismas materias, y me tiene a mí para prestarme esa plata. Y bueno, el riesgo que tiene de impago, de que le devolvamos esa plata a Iván, va a ser diferente para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Y porque al hermano lo conoce, por ejemplo. El riesgo que el hermano le quede debiendo y arruine una relación familiar, el riesgo es bajísimo. Entonces, como dijimos al principio de la clase, por ahí le preste la plata al hermano y no le cobre ninguna prima de riesgo, porque dice, bueno, el riesgo es nulo, y dice, bueno, devolverme la plata actualizado, como dijimos al principio, indexado por inflación. Me devolvés, si querés, dentro de 1 o 2 años, pautamos cómo me va a devolver la plata dentro de 1 año o 2 años o lo que sea, actualizada por inflación, es decir, indexada, ¿sí? Es decir, no ponemos ninguna prima de riesgo ahí. A la mamá de Martina, que vimos como recién que tiene un emprendimiento de costura y de venta de productos textiles, sabe, porque la conoce a Martina, y sabe que las va a seguir viendo en la facultad y que a la mamá le está yendo bien, arma un contrato legal, lo firma ante escribano y hacemos todo eso, y la prima de riesgo de que a la mamá de Martina
le vaya mal, hay, digamos, algún riesgo de que algo pase o en el país o a la mamá de Martina o a Martina y que no pueda seguir trabajando la mamá de Martina y le dice, bueno, acá yo no le puedo cobrar lo mismo a Martina de lo que le cobra a mi hermano. Entonces, ¿qué hacemos? Le sumamos lo que consideramos una prima de riesgo, ¿sí? ¿Cuál es el riesgo de que la mamá de Martina no le vaya a devolver la plata a Dan? Que va a ser una prima de riesgo mayor a 0, que era lo que le cobraba a su hermano, ¿sí? Pero como sabe que a la mamá de Martina le está yendo bien, la prima de riesgo, y además porque la conoce a Martina, va a ser una prima de riesgo más bien baja. Por el otro lado, si me va a prestar la plata a mí, esa prima de riesgo, lo que a mí me tiene que cobrar de tasa de interés, ¿sí? La prima de riesgo se anexa a la tasa de interés, va a ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque a mí no me desconoce. Soy de profesión docente, termina el cuatrimestre, por ahí me tomo el palo con el $1.000.000, después me tiene que iniciar un juicio que tarda, tiene costos y demás, por ahí yo termino quebrando y no le puedo devolver la plata, no tengo ningún activo que me puedan liquidar para recuperar ese $1.000.000, entonces el préstamo a mí va a ser mucho más riesgoso que me lo haga. Entonces, ¿qué va a hacer? Me va a decir, bueno, si yo te presto la plata a vos, no te puedo nada más indexar, ni cobrar una tasa de interés real positiva por arriba un poquito más alta, sino que te tengo que, para mí, sos una persona riesgosa, el riesgo ¿dónde está? En que no te vaya a devolver la plata. Entonces te voy a cobrar una tasa de interés mucho más alta. Fíjense, ustedes, por ejemplo, si ustedes van al banco a tomar un préstamo, depende del tipo de préstamo que vayan a tomar y el tipo de usuarios que ustedes sean del banco, la tasa de interés que a ustedes les van a cobrar, ¿sí? No es la misma la tasa de interés que les vayan a dar para irse de vacaciones, cuando ustedes piden un préstamo personal, por ejemplo, porque se quieren ir de vacaciones, que la tasa de interés para un préstamo hipotecario. ¿Por qué? Porque si ustedes son unos usuarios X en el banco y se van a ir de vacaciones, por ahí después se insolventan y el banco no tiene forma de cobrárselos. Con un crédito hipotecario, la tasa de interés de un préstamo hipotecario en general es bastante baja. ¿Por qué? Porque si ustedes dejan de pagar el préstamo hipotecario, ¿qué pasa? Está de garantía la casa. Dejan de pagar el préstamo hipotecario y ¿qué hacen? Son juicios bastante expeditivos y les rematan la casa y le devuelven la plata al banco. Entonces existe, y ahí les vuelvo a presentar la pantalla. Un segundo. Me estás haciendo acordar, Lucas, que no le subí Sí, me lo dijeron al principio de la clase. Perdónenme, ahora después se lo subimos, pero nada, como me acostumbré a ir leyendo el libro con todos estos temas, ahora en breve se lo subimos y le subimos alguna nota de clase que ya lo hice para la parte de mercado de factores de trabajo. Entonces, en los entornos arriesgados, la tasa esa de descuento que estábamos hablando para calcular el valor actual descontado o el valor actual neto, ¿sí? Muchas veces lo que tenemos que hacer para esos flujos futuros, si es un entorno arriesgado, por ejemplo, en Argentina que tenemos una prima por tasa, una prima por riesgo habitual que se suele cobrar en los países es dependiendo del país en el cual te encontrás, porque no es lo mismo el riesgo sistémico que tiene la economía argentina que el riesgo sistémico que tiene la economía japonesa, que la rusa, que la ucraniana, que la de Estados Unidos o la de Canadá. Entonces, cada uno de los países en general tienen un riesgo sistémico, ¿no? En general, ese riesgo sistémico que tiene el país, hay algunas organizaciones financieras que lo calculan, que es lo que se conoce y ustedes habrán escuchado como el riesgo país, ¿no? Y esos, ¿escucharon alguna vez, chicos, del riesgo país? Bueno, ese riesgo país son los puntos básicos, ¿sí? Que se tiene que cobrar a un préstamo que se hace a una persona por encima
de lo que se debería cobrar habitualmente en una ocasión sin riesgo. Y Argentina, si tiene, por ejemplo, un riesgo país de 25.000, significa que se le tendría que cobrar a un préstamo, además del riesgo del negocio, un 25% más de tasa perdón, de 2.500, de 25% más de tasa de interés por el riesgo argentino, si ese fuese el riesgo país argentino. El riesgo país justamente lo que mide es eso. ¿Cuál es el riesgo que le tengo que sumar a la tasa esa de descuento R con la cual estuvimos trabajando solamente por ser la economía argentina? ¿Sí? Y esa es la prima por riesgo. Entonces tenemos, por ejemplo, el riesgo sistémico de la economía de un país. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? ¿Se entendió? Sí. Excelente. Bueno, Julián, te dejo a vos con los minutos que quedan. Breve, que pobres ya no deben dar más. ¿Querés que te haga la presentación del capítulo 14? Me vendría bárbaro. Me vendría bárbaro. O el libro, si lo tenés a mano. Si tenés el Pindic a mano, porque justo estoy entre la tablet y la computadora, vengo mirando el libro. El Pindic lo tengo acá a mano. Ah, no. Entonces, lo tienen ellos igual. Voy a tratar de no hacer tanto, de no hacer tanta presentación, igual lo vamos mirando. Che, no, breve corolario. Lo primero es que importante, ¿no? Todo lo que estaban viendo sobre lo que es, de algún modo, la remuneración del factor capital, lo que es, como una suerte de oferta y demanda de mercado de fondos prestables. La idea es un poco esa, ¿no? Hay un mercado parcial en el cual se coordinan decisiones de ahorro con decisiones de inversión. Se vincula una variable financiera con una variable real. Alguien tiene una necesidad de financiamiento y alguien tiene un excedente de ahorro, un excedente de financiamiento. El punto es cómo ese mercado de fondos prestables se termina lubricando para transferir recursos de aquellos individuos, llamémosle ahorradores, que quienes son por lo general las familias. Las familias tienen excedentes de ahorro, mientras que las firmas, las empresas, tienen necesidades de financiamiento, tienen demanda de inversión. Comúnmente cuando vos invertís, te pones un negocio, necesitas plata que no tenés en el momento. Y la gran pregunta que vos te vas a hacer, y que ustedes se van a hacer en cualquiera de las empresas donde les toque trabajar, es a qué tasa se fondean. Este famoso R que estuvieron viendo con Lucas es cuál es el costo de financiamiento. Cuanto más alto es el R, cuanto más alta es la tasa de interés que a mí me cuesta tomar fondos, eso es un problema, es un desincentivo para la inversión. ¿Por qué? Porque a mayor tasa de interés, lo que uno termina haciendo es que al proyecto productivo le impone, le hace requerir una tasa de rentabilidad más alta. ¿Se entiende? Entonces, si yo tengo un costo de fondeo del 4% y mi proyecto productivo rinde el 7%, yo lo que hago es tomar la decisión productiva de realizarlo. Mientras que si estoy por debajo, obviamente me quedo por fuera, porque no me alcanza ni siquiera para cubrir los costos. Esa es un poco la idea. Y después, como último corolario, permítanme hacer esta breve reflexión, igual voy a mandar alguna notita de clase. Nosotros en economía muchas veces nos tratamos de fijar cuáles son las proxies, o sea, cuál es el indicador que me aproxima, que me brinda cierta información. Si a ustedes alguien les pregunta credibilidad, si yo, Julián, ¿cree en Lucas? ¿Cree o no cree en Lucas? ¿Sí? Yo te puedo decir, no, Lucas me parece un tipo excelente, puntual, responsable, piola, buen profesor, etc. ¿A qué tasa le prestás a Lucas? Al 15% en dólares. No creo nada de lo que acabo de decir. ¿Se entiende? La credibilidad está expresada básicamente a la tasa a la cual a vos te prestan fondos. Cuanto más alta es la tasa, es porque hay algo que están priceando. Como bien decía Lucas, hay un tema de riesgo. Hay un riesgo de default implícito, de incumplimiento de pagos futuros, de creer que tus proyectos productivos no son tan certeros, que no hay un buen screening de crédito en la persona y demás. ¿Ok? Es la gran proxy de credibilidad. Eso es en parte el riesgo país. Todo lo que ustedes ven en las mañanas en una consola que dice riesgo país no es otra cosa que el diferencial de rendimiento de los bonos argentinos versus los de total seguridad de pago. Es eso. Es eso. Es cuánto más rinden los bonos argentinos por encima de los bonos que tienen una probabilidad 1 de pago, es decir, que te pagan seguro. ¿Cuáles son esos bonos? Los de Estados Unidos. ¿Por qué los de Estados Unidos? Bueno, básicamente porque emiten dólares
y se endeudan en dólares. Entonces la probabilidad de pago es total. ¿Sí? ¿Me permiten ordenarme brevemente y aprovechamos estos 5 minutos que nos quedan? ¿Dudas de la clase pasada? Léase mercado de factores, factor trabajo. Nos habíamos quedado nosotros en lo que era el gráfico, la figura 14.3 de la página 603. De algún modo lo que uno hacía era poner una curva de salario que era una recta y la desplazaba para arriba o para abajo. En este caso, por lo que estoy viendo, generaban un desplazamiento hacia la baja en la oferta de trabajo. ¿Hay algo que nos haya quedado alguna duda con respecto a eso? A primer recuerdo no. Qué buena respuesta. A primer recuerdo no. Bueno, entonces permitime, Adán, digo, hacer me tomo 30 segundos para repasarlo. Lo que ustedes ven en la figura 14.3 es la típica curva y recta que habíamos visto en la clase pasada. Por un lado, el ingreso del producto marginal del trabajo, que de algún modo te da la demanda de trabajo. Esa demanda de trabajo que es decreciente con la cantidad de trabajo respecto al precio del trabajo. ¿Qué te da el valor del producto marginal del trabajo? Bueno, lo que aporta ese factor productivo multiplicado por el valor en el mercado de lo que vale aquello que está produciendo. ¿Sí? Es producto marginal del trabajo multiplicado por ingreso marginal. El ingreso marginal está dado por el precio. Acuérdense que estamos en un mercado de competencia perfecta, pero en este caso en un equilibrio parcial donde tenemos un mercado de trabajo. Ahora, algo que les había llamado la atención la otra vez a ustedes es que la recta de salarios precisamente es una recta. Eso dice mucho, habla mucho de competencia perfecta. Lo que te está queriendo decir es que a cualquier cantidad de trabajo, fíjense en el eje de abscisas, en el eje horizontal, para cualquier cantidad de trabajo, vos no Perdón, Julián, modificás ¿qué salarios. Sí, gráfico estabas diciendo? ¿El 14.3? el 14.3 que dice un Dale, desplazamiento de la oferta de trabajo. ahí te lo comparto. Eh, Ese gráfico de algún modo lo que te está diciendo es, che, mirá que podés contratar la cantidad de trabajadores al precio que vos querés. O mejor dicho, más que al precio que vos querés, sin modificar el precio. Ese sería el punto. Contratar la cantidad de trabajadores sin modificar el precio. Me encantaría poderles dejar esta intuición. Eso no es necesariamente así. Al contrario, digo, imagínense que mi país fuese este aula virtual y yo empiezo sucesivamente a contratarlos a ustedes, ustedes lo que empiezan a tener es un poder de bargaining mucho más alto, un poder de negociación, ¿ok? A medida que los factores productivos se van cubriendo, el precio que vos empezás a exigir empieza a ser más alto. Chicos, de nuevo, ustedes van a trabajar en la mayoría de las empresas en el área de HR. Les aseguro que no es lo mismo contratar factor productivo trabajo en una profesión donde hay muchos desempleados que donde hay muy pocos. Donde, de algún modo, permítanme decirlo cuasi en términos marxistas, ¿no? En donde el ejército de reserva sea nulo, donde no haya muchos empleados disponibles, lo que van a tener que hacer es ajustar fuertemente el precio. Van a tener que tentar a esos trabajadores con mayor precio y mayores condiciones. Con lo cual, irías a una curva salarial creciente. Es exactamente lo contrario a lo que están mostrando acá. ¿Por qué? Porque acá lo que se está viendo es una curva de competencia perfecta. Temas, a ver, bastante importantes, ¿no? Hay una ecuación, 14.4, que describe perfectamente lo que está pasando en competencia perfecta. Permítanme leerlo con el inicio, ¿no? Como para que vean el disparador de una posible pregunta que a ustedes les hagan. Los mercados de factores son similares a los mercados de productos en numerosos aspectos. Comúnmente veíamos mercado de producción, ahora estamos viendo mercado de factor. Estamos viendo un equilibrio parcial al interior de un factor. Por ejemplo, la condición de maximización de los beneficios del mercado de factores, según la cual el ingreso del producto marginal del trabajo debe ser igual al salario, es análoga a la condición del mercado de productos según la cual el ingreso marginal debe ser igual al costo marginal. La misma condición de maximización del beneficio, donde IM era igual a CM, que no es otra cosa que una unidad aporte lo mismo al ingreso que aporte al costo, es lo mismo que la condición
donde se maximizan los beneficios en el mercado de factores. Y ahí tienen una ecuación abajo. Fíjense, ingreso al producto marginal del trabajo, ¿qué era? Producto marginal del trabajo por el ingreso marginal. Y el ingreso marginal, en competencia perfecta, estaba dado por el precio. Recuerden, solo en competencia perfecta, en monopolio es distinto, porque enfrentábamos una curva de demanda decreciente. ¿Qué hacemos entonces? Dividimos los dos miembros de la ecuación 14.3, que es la que estaba más arriba, que no es otra cosa que el ingreso del producto marginal es igual al salario. En equilibrio, vos qué es lo que haces? Todo trabajador aporta al proyecto productivo lo mismo que se lleva. Se lo remunera exactamente por su aporte. ¿Cuánto aporta? El ingreso del producto marginal del trabajo. La cantidad de manzanas adicionales multiplicada por el valor de mercado de las manzanas. Y bueno, ¿cómo se lo remunera? Se lo remunera en salarios. ¿Estamos? Entonces el ingreso del producto marginal del trabajo es el salario. ¿Y qué tenemos entonces? ¿Qué poder tiene esa ecuación, la 14.4? Que no dice otra cosa que ingreso marginal igual salario dividido producto marginal del trabajo. Eso es que te mide la producción adicional de un factor, el producto marginal del trabajo. Y la segunda parte, lo que te está midiendo es cuál es el coste de una unidad adicional de producción, que no es otra cosa que el salario multiplicado por lo que aportás. En este caso sería multiplicado por 1 dividido el aporte. ¿Estamos? Es lo mismo. Es la misma ecuación de maximización de beneficios, nada más que la estás viendo con un equilibrio parcial. Sos remunerado efectivamente por lo que aportás. ¿Y cuál es tu coste en términos de factor trabajo? El salario dividido la cantidad de manzanas que aportás. Ese sería un poco el corolario de cómo todo tiene que ver con todo, cómo la condición de maximización de beneficios que nosotros vimos se da también al equilibrio parcial. Más abajo tiene una sección que dice la demanda de un factor cuando son variables varios factores. Primer pantallazo, uno mira y reconoce rápido. Cuando ve que los dos factores son variables, ya no estamos hablando del corto plazo. Ya lo primero que estamos diciendo es, estamos levantando una rigidez donde un solo factor se encuentra inmóvil y donde de algún modo la ley de rendimiento marginal y decreciente no parece operar tan linealmente como la estábamos viendo. ¿Se acuerdan de la ley, no? Sucesivas cantidades de factor variable sujeto a un factor fijo empieza a adicionar un producto cada vez más bajo. Bueno, todo bien, esto empieza a ser como medio distinto. Acá hay dos factores que los puedo modificar en el tiempo. ¿Y por qué empieza a ser distinto? Bueno, el ejemplo del libro creo que es el más interesante, que es la baja en el salario. ¿Qué pasa cuando se baja el salario? Se demanda más trabajo. No necesariamente eso implica que varíe la cantidad de K, lo que se denomina la maquinaria. Pero a medida que se abarata el trabajo, ¿qué es lo que pasa? El costo marginal de producir la maquinaria agrícola disminuye. ¿Por qué el costo marginal? Porque empieza a subir el producto. Resulta rentable para la empresa aumentar su producción. ¿Por qué? Porque con un solo factor productivo que bajó, ya te cambia las ecuaciones de rentabilidad de la empresa. Una empresa que es más rentable no solo necesita más factor trabajo, también necesita más factor capital. Empieza a ser más productivo el capital. Cierra el ejemplo del libro, el aumento de la utilización de maquinaria, capital, provoca un desplazamiento de la curva de ingreso del producto marginal del trabajo hacia la derecha, lo cual a su vez provoca un aumento de la cantidad de trabajo. ¿Se ve cómo se empieza a entrelazar una cosa con la otra? Empieza a ser un poquito más complejo. A ver, dado que tenemos muy poquito tiempo, me gustaría ir un cachito más a lo que es la oferta de factores del mercado, a la figura 14.8, que no sé si no la tenemos ahí adentro, me parece, en esa slide, pero es la figura 14.8, que está en la página 611. ¿Por qué es importante ver esto? Es como, ¿la logran ver todos? Una curvita que va hacia atrás, como que bambolea para el otro lado. Exactamente. Gracias, Lucas. ¿Lo ven eso? Bueno,
Esa es la curva de oferta de trabajo típicamente. Tenemos 2 minutos, con lo cual les voy a dejar los prospects para que ustedes lo miren solo. Una curva de trabajo es una curva que de algún modo, en términos totalmente clásicos, lo que hace es imponerle un nivel de desutilidad al trabajo. Es decir, en una curva de oferta de trabajo priman dos efectos. El primero, la disyuntiva ocio-trabajo. Para que yo renuncie a mi ocio, es decir, para que tome la decisión de trabajar, vos me tenés que compensar monetariamente. ¿Se entiende? Vos me pagás para que yo decida renunciar al ocio e involucrarme en el mercado de trabajo. Por eso es que tenés esa curva que en principio tiene esa pendiente creciente. Es el famoso efecto sustitución. ¿Entre qué se sustituye? Entre los dos bienes, trabajo y ocio. El trabajo me genera una desutilidad, me gustaría quedarme en mi casa. Entonces exijo al mercado que me remuneren. ¿Estamos? Más me remunerás, más caro es el costo de oportunidad del ocio. Más caro me cuesta quedarme en mi casa, porque mayor es aquello a lo que estoy renunciando. ¿Se entiende? Una función de desutilidad del trabajo. Para que yo trabaje, vos me tenés que compensar monetariamente. Ese es el punto. Sin embargo, lo que empieza a suceder en la parte de arriba de la curva es que tenés como una suerte de comba hacia la izquierda, como una retracción. Eso es lo que se denomina un efecto renta. ¿Qué es un efecto renta? ¿O qué tiene eso de contraintuitivo? Que a diferencia de la parte de abajo, a medida que vos me ponés un salario más alto, reduzco las horas de trabajo al día. Eso a priori es contraintuitivo con lo que vimos recién. A mayor cantidad de remuneración, más caro el precio del ocio, más incentivo me das para salir al mercado de trabajo, más caro me es quedarme en mi casa. Sin embargo, ¿qué es esto del efecto renta? Bueno, la típica idea de, por ejemplo, una persona que ya tiene mucho dinero y lo que quiere es empezar a disfrutarlo. Eso es el efecto renta. Empiezo dentro de mi ingreso a puntuar otro tipo de bienes. Estar con mi familia, estar con mi pareja, salir a hacer un plan divertido, etc. Tengo tantos recursos que obviamente los acaudalé, fruto de un salario horario cada vez más elevado, que lo que quiero ahora es reducir. Eso pasa muchas veces, ¿eh? Vos ves en las estadísticas determinados perfiles con ciertas calificaciones que tienen una intensidad horaria más baja. Y vos sabés perfectamente que la remuneración horaria es mucho más alta. Ese es el efecto ingreso. A mayor remuneración horaria, vos tirás hacia la izquierda, retraés la cantidad de horas que utilizás en el mercado de trabajo. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que es un, digamos, salario y demás? O sea, acá siempre lo que estamos hablando es un bien. El bien fuerza de trabajo. Yo ofrezco mi bien fuerza de trabajo a cambio de una remuneración. ¿Qué es un salario real? Es el precio relativo entre mi bien fuerza de trabajo y una canasta de bienes y servicios. Entonces, yo voy al mercado de trabajo exigiendo una remuneración que me compense la desutilidad de renunciar al ocio. Ahora, hay una partecita de la curva donde lo que yo voy a estar viendo es un efecto renta, donde dejo de sustituir ocio por trabajo, sino que lo que quiero es empezar a disfrutar ese dinero. Esta es la curva que se va a cruzar con nuestra curva de demanda de trabajo. ¿Qué me da la curva de demanda de trabajo? Básicamente los niveles de productividad del trabajo. ¿Qué era de productividad? Bueno, el aporte en términos de cantidades multiplicada por una valorización de mercado. Chicos, brevemente, ¿qué se imaginan que desplaza esta curva de oferta de trabajo? Bueno, fundamentals macro muy importantes. Tasas de natalidad que te pueden llegar a impactar en la futura fuerza de trabajo. O sea, el aumento de la natalidad no tiene un impacto directo. Si nacen 100.000 millones de bebés ahora, va a ser la fuerza de trabajo de acá a 18 años. ¿Se entiende? Pero en temas 18 lo que voy a tener es un corrimiento a la derecha de nuestra oferta de trabajo. Lo segundo, y algo que se estudia muchísimo, las consecuencias de la posguerra, ¿sí?
la vuelta, por ejemplo, de X cantidad de soldados al mercado de trabajo, la participación femenina en el mercado de trabajo, uno de los grandes hechos estilizados de labor del último siglo, una participación mucho más alta de las mujeres en tareas productivas y no solo tareas reproductivas y de cuidado dentro del hogar, sino que las mujeres saliendo mucho más al mercado de empleo. Hay todo un clivaje de empleo joven, por ejemplo. Si los jóvenes posponen una carrera laboral, por ejemplo, porque deciden estar en el mundo educativo durante más tiempo y vos posponés ingresos futuros para maximizar tus ingresos posteriores, o si entrás rápidamente en el mercado de trabajo. Para que lo sepan, en algún momento se los voy a mandar, los mercados de trabajo jóvenes son mucho más intermitentes. Jóvenes entran y salen dentro de la fuerza de trabajo mucho más que los adultos, por un montón de razones, tanto voluntarias como involuntarias. Hay un conocimiento mucho más incompleto del mercado de trabajo, muchas veces son puestos en determinadas tareas que tienen una rotación más elevada, en distintas jerarquías, precian o evalúan en mayor medida la flexibilidad, a diferencia de lo que te pasa cuando sos más grande, que buscas una estabilidad contractual más alta. Bueno, todas esas son cosas que afectan a tu oferta de trabajo conjunta. ¿Ok? Acá estamos viendo la oferta de trabajo conjunta. Por supuesto que esto lo podríamos hacer para un mercado parcial. Chicos, les tomé 5 minutos de más. Nos vamos a ver el miércoles que viene. Perdón que te interrumpa. ¿Sí? ¿Hay fecha de finales o recuperatorios ya Valentina, establecidas? eso lo tienen que poner tus profes de los prácticos. Ok. Todas las fechas. Eso lo charlan ustedes. Mirá, yo te pongo un ejemplo. Ayer justo hablé con Gustavo, que creo que lo iba a poner por el 20 y pico. Yo te cuento hasta dónde llegamos nosotros con el teórico. Nosotros el miércoles que viene nos vemos, sacando que les vayamos a comunicar algo particular, pero no, nos vemos presencialmente el miércoles que viene, ya para despedirnos. Va a ser la última clase. Vamos a estar dando, nada, quizás alguna pavadita de esto que quieras cerrar, y lo que es fallos de mercado, que me encantaría que lo miren con antelación, ¿no? O sea, vamos a de algún modo ponernos de acuerdo en qué cosas el Estado interviene. Una de las grandes discusiones, ¿no?, que hay hoy en día. En donde los agentes individuales, de manera descentralizada, tienen alguna falla de coordinación que justifica el accionar del Estado. ¿Sí? Esa va a ser la idea. Y esa va a ser nuestra última clase, del teórico. Práctico sigue. Y después van a tener sus exámenes, repito, en cada uno de los cursos. Con lo cual, fechas, le preguntan a Gustavo, le preguntan a Julián, le preguntan a Javier, le preguntan a Gabriela. Bueno, con Gabriela no, creo que no quedó nadie, así que le preguntan a ellos. ¿Sí? Y los temas van a ser, obviamente, vinculados a estos, y no tengo duda que les va a ir muy bien. Así que, nada, la clase que viene, tratemos de que vengan con dudas, vengan con las cosas medianamente leídas. Es un re buen momento para aprovechar, si pueden. Bueno, dale. Gracias. Lean las notitas de clase, los van a orientar un poquito más y demás. Van a ver como la praxis de esto. ¿Dale? Chicos, les mandamos un beso enorme. Cuídense. Nos vemos el miércoles que viene. Gracias por la paciencia. Y nada, el mayor de los éxitos. Dale. Chao, gracias. Chao, chicos. Chao, Chao, gracias. chicos. Nos vemos. Chao, chicos. Nos vemos el Chao, miércoles. gracias.